Palabras, palabras y expresiones. Cristo a veces se manifiesta en nosotros con más claridad que nuestra propia naturaleza. Y por momentos es nuestra naturaleza la que toma preeminencia en lo que hablamos y en lo que hacemos. Bien. Hoy vamos a iniciar el sermón introductorio al libro de Colosenses, pero no nos confundamos. No es un sermón secundario. No es una temática secundaria. El discurso del mundo es emitido por personas que lo hablan, este discurso. Yo en mi vida he conocido tres tipos de personas relacionado con lo que hablan. He conocido personas que hablan de otras personas todo el tiempo. Continuamente están refiriendo de lo que hizo o no hizo fulano o fulana, mengano o sutano. Bien. Estas personas son fácilmente confundidas por Satanás con pecados como la envidia, con pecados como la crítica, el chusmerío, entre muchos otros. Personas, vamos a llamar, de un nivel más bajo de razonamiento. Hablan solo de otras personas. Después hay un nivel intermedio de personas que hablan sobre eventos, sobre acontecimientos. Son los curiosos que siempre están en los medios de comunicación y tienen en sus charlas con sus pares, siempre están hablando de algo que pasó. Y especulando sobre posibles causas o consecuencias de estos eventos y acontecimientos. Estos son los opinólogos del mundo. Son todos los que tienen opiniones sobre cosas y hablan de cosas que no saben, en su gran mayoría. Y después está el tercer nivel de personas que hablan de ideas, de conceptos. Son personas cuyo nivel de formación y cuyo nivel de capacidad mental les permite abstraer cosas y hablar de ideas, hablar de conceptos, hablar de dinámicas, hablar de cosas teóricas más abstractas. Bien. En ese nivel de personas es donde Satanás más actúa, porque son personas que emiten, dispersan y construyen falsas doctrinas. Son las personas que defienden en los medios movimientos herejes, antibíblicos, anticristianos. Son personas que mueven masas solo por el carisma y la supuesta solidez de sus ideas. Estas son las personas que Satanás utiliza para construir la herejía del mundo, la blasfemia del mundo. ¿Bien? Y Colosenses puede parecer un libro viejo, pero la verdad es que Colosenses analiza, aborda y responde cuatro en realidad de las principales herejías conceptuales elaboradas en esta época, que son más viejas que el agujero del mate, como decimos en Uruguay, muy viejas, y que hoy en día confunden a la gente y generan incredulidad, pecado e indiferencia. La nuestra es una era científica, como la era la de los griegos. Conversando con un familiar, hablamos de la creación. Yo no creo en Dios, dijo. Yo creo que todo es evolución. Y empezamos a argumentar y a hacer una cadena de pensamientos donde llegamos a este concepto muy simple. Se requiere tanta fe ciega, creer en el Big Bang, como creer en Dios. Por ende, la ciencia, al menos en el entorno de la creación y el inicio de los tiempos, es una religión también. Tenemos que creer en el Big Bang, porque es improbable e imposible científicamente crear algo de la nada. Entonces, Colosenses habla y aborda esto desde el principio, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y algunos cristianos se asombran cuando uno les dice que Cristo es el creador de todo el universo. No imaginan a ese bebé que creció en Belén de Judea como el gran hijo primogénito de la creación, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Hoy en día, hermanos, se pone en tela de juicio a Dios, pero miren cómo se les deforma la cara cuando hablan de Cristo Jesús. Porque ahí ya entramos en el terreno de un hombre que caminó en la tierra y que hay evidencia de su vida, incluso evidencia de su resurrección a través de testimonios históricos de no creyentes. Entonces, batallemos y batallamos, y batalla Colosas contra el racionalismo. También batalla con el ecumenismo. El rey Carlos de Inglaterra, actualmente en el poder, es cabeza de una iglesia protestante. La iglesia anglicana es una iglesia históricamente protestante como nosotros. Sin embargo, dada la invasión de personas de otras culturas y de otros países en Inglaterra, recientemente se ha proclamado como cabeza de todas las fes, en plural. Hemos visto desde el Papa Francisco hasta los esfuerzos actuales de todo tipo de acciones dirigidas al ecumenismo, es decir, a unir a todas las religiones dentro de una esfera común, gracias hermano, dentro de una esfera de convivencia, de acción social. Suena bien, ¿verdad? Suena realmente muy bien. Bien, una unión entre todas las religiones del mundo sería un cuerpo sin doctrina, un cuerpo sin cabeza, porque ninguno de ellos cree lo mismo, ninguno de ellos está bajo la misma autoridad. Tenemos un desfile, parece. Y esto Colosenses lo deja bien claro. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No tiene la preeminencia Buda, no tiene la preeminencia Tao, ni Confucio, ni Mahoma. Él es la cabeza. Vivimos en una era de rebelión contra la autoridad y contra la verdad. El relativismo, donde todo depende de la experiencia subjetiva de los corazones. Cuidado con esto, porque esto es el final de la civilización como la conocemos. Porque no hay bien ni mal objetivo, sino todo depende de lo que yo considero que es bien o mal. Bien, cuando proclamamos al mundo como cristianos que existe una verdad única y absoluta, se nos llama de fanáticos, se nos llama de sectarios, se nos llama de intolerantes. Cristo no era un profeta. Cristo proclamó la exclusividad de su mensaje. Y a veces tratamos de ser de alguna manera accesibles a personas que piensan diferente y a negociar o a retirarnos un poco de la argumentación. Hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, y con esto no quiere decir que es el primero entre la creación, sino que está por encima y es el heredero de toda la creación. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es un Dios menor, no es un Dios con D minúscula como lo proclaman otras sectas. Cristo es 100% divino, 100% hombre.
Cuidado con el relativismo. También el mundo se ha vuelto pragmático y con temas espirituales también. No se trata ya de lo que es verdad, se trata de lo que funciona. Tenés que meterte en la yoga o en esto o en lo otro porque te funciona, te da una mejor calidad de vida. Hay prácticas de salud que sin duda lo dan. Pero ya cuando empezamos a filosofías del alma o psicologías, cuidado, porque ¿puede eso cambiar vidas? ¿Puede dar felicidad en el largo plazo? ¿Puede dar esperanza real, propósito real? La respuesta es no. Y Colosenses se encarga de dar exactamente estos argumentos a favor del Evangelio y de la preeminencia de Cristo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la verdadera felicidad, el verdadero cambio y el verdadero propósito. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esto habla de estabilidad, habla de propósito, de roca, de sostén, de cimiento de la vida. Los hombres y mujeres en el mundo viven como las olas del mar, de un lado para otro, sin esa estabilidad y sin gratitud. Vosotros estáis completos en Él. Y te pido atención con esto. Porque de alguna forma se cree que hay necesidades que el Evangelio no satisface. Que necesitamos otras cosas aparte del Evangelio. No necesitas más nada. Nada. Tu vida en esta tierra, en esta orbe, en esta esfera, glorifica a Dios a través de muchas cosas, incluso de tu profesión, incluso de tus talentos artísticos. Puedes glorificar a Dios haciendo muchas cosas, pero no necesitas. Y cuando hablamos de necesito, hablo del aire, del agua, del alimento, del vestido, del techo, necesidades básicas. Tu corazón no necesita nada, solo a Él. Estamos completos en Él. Y hemos muerto. Y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Las personas siempre están buscando cambiar cosas que le incomodan de su cuerpo, de su personalidad, de su vida laboral, de su vida académica, de su vida familiar. Siempre estamos buscando transformación. No hay transformación radical fuera del hecho de morir a esta vida y volver a vivir. Los capítulos 3 y 4 habla de las relaciones entre esposas, padres e hijos, jefes y empleados. Lo vamos a tratar en su momento, pero hay una sabiduría muy fuerte aquí, porque esos son los problemas que realmente nos incomodan. Son las cuñas que tenemos clavadas en la vida. Es cómo nos relacionamos con nuestros pares, sobre todo los que conviven bajo el mismo techo. Y Colosenses trae un montón de mandatos y consejos prácticos, ¿bien? Y después, bueno, el miedo al futuro está abordado en todas las epístolas, prometiendo que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Colosas era un pueblo pequeñito entre dos grandes ciudades, Hierápolis y Laodicea. Y estas dos grandes ciudades empezaron a mermar a Colosas. Se volvió una ciudad bastante más pobre, perdió mucha población. Tenían lana, muchas ovejas. Hierápolis era la ciudad de las termas, del agua caliente. ¿Bien? La Odisea era la ciudad de la corriente del río fría. Sin embargo, Colosas tenía agua tibia, inmunda y podrida, que era el agua que salía de sus alcantarillas. Por eso el Señor usó esa imagen, que no sean tibios, o calientes ni fríos, sino tibios. Estaba hablando del asco que produce el no ser genuinos
con nuestro cristianismo. Es un poco de contexto histórico, nada más. Realmente era una iglesia llena de gentiles, pero también habían judíos, y no fue fundada por Pablo, Colosas. Fue fundada por Epafras, bien, que seguramente conoció a Pablo en Corinto, y el mismo Pablo indica que nunca han visto su rostro, los colosenses. Y siempre hay en estas cartas en las que Pablo escribe, aborda el riesgo de la herejía, aborda el riesgo del ingreso de falsas doctrinas, él habla de la herejía judaizante, habían dioses paganos, estaba Isis, Serapis, Helios, Demetrio, Artemisa, como hoy los santos y la Virgen. Él hablaba de estar fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Así como hemos recibido al Señor, andamos en Él. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Para los sabios, los que hablan de relativismo y los que hablan de todas estas cosas que hablamos al principio, el Evangelio es muy simple. Suena demasiado simple, demasiado tonto para ser verdad. Los judíos, algunos piden señales, piden milagros, otros conocedores piden sabiduría, y eso es tropezadero y locura. Muchos proclaman que necesitan visiones para discernir misterios. Nadie los prive de vuestro premio, castigando el cuerpo, haciendo culto a entidades, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y hoy vemos gente que piensa así, que dice, no, Dios es un arquitecto universal y la materia es mala. Hay una emanación más baja de Dios que fue la que creó la materia. Y Jesús y los ángeles eran de emanaciones más elevadas. Esto creían muchos colosenses. Los herejes niegan la humanidad y la divinidad de Cristo. Sin embargo, Pablo dice que esto fue en su cuerpo de carne por medio de la muerte. No hay tesoros por fuera de Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué? De nuevo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y tú estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Disculpen, aquí. Bien, finalmente estaban los legalistas judaicos, estaban los que castigaban el cuerpo. La verdad que la verdadera circuncisión es la de el corazón. Y esto te lo digo a ti, hermano, y a muchos religiosos. Si has muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques, no gustes? Cosas que todas se destruyen con el uso. Todas estas cosas tienen cierta reputación de ayudarte a tener disciplina física, ¿no? Sabiduría en culto voluntario, en humildad, el ayuno, por ejemplo, y en trato duro con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nadie por castigarse, por dejar de comer, por recluirse en una montaña, va a poder vencer los apetitos de la carne. Porque enseña Pablo que eso lo hace el Espíritu de Dios. Él lo hace. Por lo tanto, nadie te juzgue, mi hermano, mi hermana, en cuanto a comida o en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas cosas son sombras de lo que había de venir en Cristo Jesús. ¿Cuál es el tema central de Colosenses? Cristo es suficiente. Suficiente para todo. Suficiente para explicar la creación. Suficiente para explicar tu naturaleza. Suficiente para arraigarte. Suficiente para cambiarte. Suficiente para santificarte y glorificarte. No necesitamos nada más
Cristo es el todo y en todos. Cristo es Dios, creador y salvador y cabeza de la iglesia. Él tiene la preeminencia en todo. Este es el propósito de la carta de Colosenses. Y Dios mediante, en este tiempo, en estos próximos meses, profundizaremos sobre las enseñanzas de Pablo, sobre estos temas tan importantes y tan actuales. Que el Señor nos bendiga para también seguir la lectura juntos y que toda nuestra vida sea este cimiento y nada más. Amén. Gracias, hermanos, por este hermoso tiempo. Vamos a orar para terminar este tiempo de la palabra. Padre.